Buenos días, ¿se me escucha? Sí, licenciado. Sí, buen día, licenciado. Sí, buenos días, licenciado. Perfecto. Bueno, eh, comentarles que desde el día de ayer, bueno, por lo menos yo a la primera clase que tengo a las 7:30 de la mañana, nos encontramos con esta situación de que el Webex, el servicio de Webex, estaba suspendido. La carrera nos ha desde Estados Unidos hay este pequeño o gran problema. Y entonces, claro, los docentes, yo el día de ayer tenía una defensa de tesis inclusive, y las dos materias estamos utilizando el Meet como plataforma, ¿ya? Les comento que la UMSA tiene un convenio con, creo que es de Microsoft, tener los correos institucionales. Entonces, todos ustedes pueden acceder a su correo institucional, y cuando uno tiene el correo institucional, como yo lo tengo, entonces yo utilizo mi cuenta institucional. Entonces, una de las plataformas a las que puedo acceder con mi cuenta institucional es el Meet institucional. Y ustedes no necesitarían ningún permiso para ingresar, por ejemplo, a esta sesión, si tuvieran su cuenta institucional, es decir, con su correo umsa.bo, ¿ya? La plataforma reconoce quiénes son, entre comillas, miembros de la institución, y entonces el acceso es directo, ¿ya? Dado que por alguna razón no se ha publicitado lo suficiente en la universidad, ni se exige, ¿ya? Yo presumo, diría que todos los estudiantes, como todos los docentes, para nuestra actividad académica deberíamos utilizar nuestra cuenta institucional, ¿no? Yo mi cuenta umsa.bo lo utilizo para una materia en específico. Para otras 4 materias utilizo otros correos, ¿ya? Pero bueno, ese es un elemento que vale la pena que lo conozcamos. Ahora, fíjense que yo he previsto, hemos hablado de que tengamos canales de comunicación que nos permita, pues, estas eventualidades poder salvar. Entonces, los estudiantes que han registrado su número de WhatsApp y tenemos el grupo, me es fácil ya poder hacer una comunicación y que todos ellos puedan estar. Ahora, los que no estuvieran, pero tienen ustedes amigos que no están, pues pásenle el link, pero lo ideal es que todos estén. Es para eso que hacemos los grupos, no tiene otro propósito, ¿ya? Eso. También sus correos, como les digo, si fueran institucionales, serían mucho más prácticos. Hago un Google Group, ¿ya? Y hacemos que puedan todos también, vía esa otra forma, comunicarse, ¿ya? Pero bueno, estamos salvando la eventualidad. De eso se trata, de tener alternativas. He solicitado los resultados de los exámenes, no me han brindado desde el centro de cómputo, no sé cómo les ha ido, ya, espero que bien. De repente, si mientras vamos habilitando eso que escuchan, son solicitudes de ingreso, ¿ya? Si me pueden ir comentando cómo les fue en su examen. Sharon. Buenos días. Sí, buen día, Derek, dime.
En mi caso me fue bastante bien. Ok, perfecto. Rodrigo, Carmen, Pilar, Ariño, Juan, ¿qué me dice? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo tramposo? ¿Cómo fue? ¿Nadie más tiene ninguna opinión? Bueno, tenemos 79 estudiantes. Creo que estamos. Buenos días, Lick. Baby, dime. Bueno, sí, estaba muy bonito el examen. Me gustó más las preguntas de relacionamiento, pero en una pregunta de relacionamiento también me confundía mucho sobre Max Weber y casi todo se relacionaba con la centralización y el manejar burocráticamente las cosas, pero ahí me confundí un poco, pero eh, tampoco había revisión, creo. Si no, no se ha habilitado, creo que la revisión. Sin embargo, gracias, Lick, que estaba. El día domingo un aviso para que puedan presentar para el día martes de la próxima semana, creo. Bueno, ya estoy perdido. O para este jueves. Bueno, una presentación de su problema, de un inicio de problema público a investigar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una sesión el próximo jueves, donde nos vamos a dedicar exclusivamente a que ustedes presenten, entre comillas, justifiquen el problema que quieren abordar para que este problema luego forme parte de la agenda pública, ¿ya? Entonces, ya entrando a nuestro tema, recordando nuestro tema, decíamos que no todos los problemas forman parte de la agenda pública. Y decíamos que había múltiples necesidades, ¿ya? Y no necesariamente había todos los recursos para atender dichas necesidades, ¿ya? Y entonces le corresponde al gobierno seleccionar, ¿ya? Algunos de estos problemas. Entonces, a ver, ustedes están planteando que la contaminación del lago Popó, están planteando el tema del bono Juancito Pinto, están planteando el tema de la desnutrición infantil, el tema del contrabando, y bueno, y también les hemos dicho que tienen siempre la posibilidad de que ustedes elijan esos u otros temas más que ustedes consideren pertinentes. Los problemas que están planteando inicialmente, los temas, los problemas que están identificando, hemos dicho que vamos a hacer unas investigaciones, entonces les hemos hablado que tienen que hacer una contextualización. Una contextualización significa una descripción, ¿ya? Del hecho. Entonces, si yo voy a hablar de la percepción de los padres de familia en el distrito de Cotauma, del bono Juancito Pinto, entonces deberé describir qué es el distrito de Cotauma, cuántas familias hay, cuántas escuelas hay, cuántos estudiantes hay aproximadamente, ¿no? Y entonces podría decir de 100.000, 200.000 padres de familias o niños que reciben el bono Juancito Pinto, la opinión de los padres inicial es esta, ¿no ve? Que es buena, es mala, está bien, está mal, es algo que hay que revisar. Entonces, vamos a definir el objeto, el sujeto de investigación. Vamos a definir el problema, ¿ya? Si resuelve o no resuelve, por ejemplo, el bono Juancito Pinto, el tema de permanencia o no en el tema escolar, o les preocupa a los padres de repente otro tema, y podemos cambiar del bono Juancito Pinto al tema calidad de educación, por ejemplo, ¿ya? Y entonces les decíamos que es difícil que todo tema forme parte de la agenda. O sea, la agenda ya es la selección
de los problemas públicos, ¿ya? Y esta dificultad deviene que ya existen, ¿ya? Antiguos temas que están en la agenda y que el Estado está utilizando recursos para irlos resolviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un bono dignidad, ¿no? Y entonces tengo unos recursos IDH que aportan las gobernaciones y los gobiernos municipales y están tratando de resolver de alguna manera el tema de la calidad de vida de los adultos mayores. Entonces, ya existen, o tengo unos programas de construcción de viviendas y tenemos, etcétera, ¿no? Entonces ya hay una agenda institucionalizada de temas, de problemáticas antiguas, ¿ya? Y a esas demandas o esas problemáticas antiguas ya institucionalizadas queremos colocar nuevos temas. Entonces, el pequeño gran problema que existe en nuestro estado y en todos los estados es que tenemos, entre comillas, una agenda copada, ¿ya? Y entonces tenemos un gobierno embarcado en rutinas, en proyectos, en programas, en cosas que tienen que hacer. Por decirles algo, fíjense, estamos tardando casi 20 años el tema de titulación de tierras. Y sin embargo, uno de los grupos planteaba que una temática a considerar es el tema de abastecimiento de tierras, el tema de seguridad y todo aquello. Estamos hace 20 años metidos en aquello, no hemos terminado de hacer. Y hoy se está, creo que, volviendo, y se va a volver más crítico, que están creciendo las demandas y las exigencias de tierras, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que formar parte de la agenda política no es tan mecánico ni es tan sencillo. Es decir, el pedido de alguien, o de un grupo, de un sector, de una región, o de un departamento, no es suficiente para que forme parte de la agenda por todos estos temas. Hay una agenda copada, hay temas antiguos y institucionalizados, hay unos recursos escasos, y hay además, por supuesto, unos intereses del gobierno. Hay cosas que al gobierno le interesa por razones políticas y hay cosas que las desecha, las posterga, las aleja. Por ejemplo, hay un tema que se discute en nuestro país, que es el tema de la reforma judicial. Hay un conjunto de personas, Juan del Granado, entre uno de ellos, que ha hecho inclusive una propuesta concreta de cómo reformar el órgano judicial y pasa inclusive por un referéndum que tiene que modificar la Constitución. Hay unos tiempos, al próximo año debería haber elecciones nuevamente de miembros de el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y del Tribunal Supremo de Justicia. Y para esa elección, por voto ciudadano, hay un proceso de selección, de preselección del órgano legislativo. Un grupo de ciudadanos, todo el mundo dice que hay que hacer la reforma, pero si no hacemos ya, es decir, la Asamblea, porque es su mandato, tiene que elegir los candidatos y no sé qué, y entonces vamos a elegir. Hemos fracasado 2 veces con esta elección de miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a seguir, o sea, con esa lógica, o vamos a incorporarlo a la agenda. Y fíjense, es un tema que se ha discutido desde el gobierno y que sí, que el ministro de Justicia, pero fíjense, yo no estoy seguro si forma parte de la agenda, ¿ya? O sea, entonces hay para los problemas eso,
intentaremos ver el día que ustedes expongan. Veremos, además de plantear el problema de la manera más objetiva posible, ver si desarrollan estrategias activas, estrategias concretas para que su tema forme parte de la agenda pública, ¿ya? De la agenda de problemas políticos, ¿ya? Que, como les decía, no necesariamente un problema automáticamente forma parte de la agenda por esta situación de la escasez de los recursos del Estado y la posibilidad de atender todos los temas. O de la importancia, e inclusive les comentaba, hay un concepto súper interesante que se llama la rentabilidad política. El gobierno, por supuesto, mide, analiza, cualquier gobierno, este y cualquier otro, mide sobre los beneficios que le va a generar o las dificultades que le va a generar animarse a tocar un determinado problema. Hay cosas que el gobierno sabe, las conoce perfectamente y no las toca porque en vez de traerle beneficios políticos, rentabilidad política, le puede ser en contra, puede generarle un detrimento político y puede generarle problemas. A ver, por decir cualquier cosa, ¿ya? Si nos ponemos a revisar todas las denuncias de corrupción, por decir algo, me va a generar un rédito político, obviamente sí le podrá generar, es decir, podría, no sé, que tantos sectores de la población valorar el sentido de combatir la corrupción, meter preso a los corruptos, hacer justicia, recuperar recursos para el Estado, por ejemplo, fondo indígena, por decir cualquier cosa. Pero al otro lado están, entre comillas, los afectados y su influencia. Y entonces, ¿me meto o no me meto a atacar la corrupción? Estoy hablando de cualquier tema, ¿sí? Por si acaso. Aquello, ¿me va a generar o no rentabilidad política? Entonces, fíjense que los problemas, hay criterios políticos para que determinados problemas formen parte de la agenda. Hay problemas que son relevantes. El tema medio ambiente es súper relevante, súper relevante. ¿Ya? Y hay actores, ¿ya? Hay ONGs, hay activistas que buscan medidas mucho más radicales para el tema de defensa del medio ambiente. Entonces tienen unas estrategias, ¿ya?, que tratan de que esto se agende, pero depende de la efectividad, depende de la movilización, depende del grado de conciencia y que la población, que ya no sea un tema pronunciado por uno, sino que sea un tema reconocido por todos para que verdaderamente forme parte de la gente, ¿no? O sea, la defensa de los ríos, ¿está en la agenda? ¿No está en la agenda? ¿Lo queremos? ¿No lo queremos? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? Entonces, si no hay una gran movilización, no hay una estrategia y entonces posiblemente será un discurso el mes de la Pachamama, agosto, ¿no ve? Y yo no sé si el mes de la Pachamama hemos hecho algo de defensa del medio ambiente. Ayer unos estúpidos se han puesto a quemar ahí en Cochabamba, en Quillacollo, unos pastizales y un bosque de árboles. Es decir, volvemos al tema, no sé si el tema medio ambiente es importante, ¿no? O ustedes quieren analizar, me parece correcto, el tema de contaminación del aire por vehículos, por ejemplo. Y cuando ustedes hagan su investigación, verán que el Estado, el Ejército sobre todo, tiene vehículos a diésel pasadísimos, antiguísimos, y que son los mayores contaminantes, ¿ya? Los vamos a dejar de lado. El Estado tiene la voluntad de desechar todo aquello, transformarlos, cambiarlos. Entonces, fíjense, el tema pasa por los actores que van a promover estos problemas, ¿no?
Entonces, ustedes van a ser parte de los datos objetivos. ¿Ya? Datos objetivos, hechos, datos, hechos, cifras, como les pido en las tesis a mis alumnos. ¿Ya? Pero la agenda pública es una agenda política. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con lucha, tiene que ver con visiones de actores sociales y políticos. Es decir, no es un tema estrictamente técnico, es decir, puede que no nos guste, ¿ya? Puede que rompa un poco nuestra lógica, ¿ya? Pero es la realidad, ¿ya? Entonces, les doy un ejemplo. La señora María Galindo denuncia el tema de la subvención de alimentos a las madres gestantes, ¿ya? Y que hay sobreprecios y que hay maltrato y varias cosas. Y que una opción podría ser la billetera móvil. De verdad, nos ha mostrado la naturaleza del problema, porque esa política pública es una política pública ya implementada, deviene de un problema que es el tema de desnutrición, y el tema de desnutrición tiene que ver con el tema del desarrollo neuronal, que lo hemos comentado. ¿Tiene algo que ver con eso o está yéndose a otro tema? Entre comillas, escuchándola, ella dice que en verdad lo que está exigiendo, ella es una anarquista, ¿ya? O sea, y no es malo ser anarquista, por si acaso, les digo, los anarquistas son, entre comillas, defensores de la libertad, son hiperliberales, ¿ya? Y por eso pelean contra el Estado, porque entienden que los oprime incorrectamente. Entonces, en su criterio, considera que las mujeres tienen el conocimiento suficiente y que ellas mejor que nadie saben lo que tienen que alimentarse sus niños, ella y su familia, ¿ya? Yo no estoy seguro que sea eso verdad, ¿ya? Y yo mismo he contratado unos servicios especializados para el tema de alimentación, ¿ya? De alimentación saludable, ¿ya? No es un tema de dieta, de bajar de peso, ni nada por el estilo, no tengo ese problema, sino de bueno, yo me alimento como me han criado, como buenamente me han enseñado, pero que no necesariamente había sido de la mejor manera. Y entonces estoy diversificando mis alimentos, estoy regulando las cantidades de determinadas cosas, pero sigo comiendo lo que normalmente comía, pero no en las proporciones, las cantidades, las frecuencias que comía. Pero bueno, yo soy yo hacer eso con mi esposa, pero yo me temo que las madres no saben. Entonces, fíjense, de repente en la investigación que vayan a hacer, una opinión será de las madres, pero otra opinión será de los profesionales, o otra opinión será de los nutricionistas, o de los médicos, o de los especialistas, o de etcétera. Y entonces, fíjense, un tema tendrá que ponerse en la opinión pública, pero ya en serio, o sea, no es un tema de si es billetera móvil o si es entregándose un paquete cerrado. De repente, si ponemos en el tapete que el gran problema es, queremos una sociedad a futuro inteligente, queremos una sociedad a futuro con las capacidades intelectuales
adecuada y suficiente para su desarrollo. Y eso se hace con la nutrición adecuada, precisa, los 2 primeros años de los niños. Si eso agendamos, fíjense, es otra cosa, ¿ya? Estamos hablando de otra cosa, pero eso requiere de una estrategia, de una propuesta, de mostrar lo que existe hoy entre el ser y el deber ser, ¿ya? De cómo esa venta de alimentos que le generará 10, 20, 30, 50, 200 pesos a determinadas madres, en verdad está hipotecando la posibilidad del desarrollo intelectual de su hijo. Y si lo supiera, yo presumo, conociendo el carácter de las madres, que jamás hipotecaría el futuro de su hijo por 300, por 500 pesos. Digo yo. Es posible que sí, por ahí esté equivocado. Entonces, fíjense, la agenda política no es un tema estrictamente técnico, sino es un tema político, social. Implica procesos de toma de conciencia. Entonces, Leinot nos dice que para construir un problema, primero tiene que haber esta transformación de la vida cotidiana, estos cambios sociales, esta tensión que existe, y a partir de esta tensión una acción para el planteamiento ya colectivo de una formulación pública. Yo presumo, hablando del tema del desarrollo neuronal, que todavía no hemos generado la tensión, el conflicto. Hoy está en que no me den como paquete, denme en billetera, en dinero, yo elijo. Creo que estamos equivocados, pero bueno, esa es su opinión. Entonces, la idea es que los temas, las preocupaciones de sectores, de personas, de grupos, de regiones que en primera instancia son privados, son las cosas que nos preocupa, que nos molesta, se conviertan en público. Entonces es probable que la preocupación del lago Popó, es decir, la preocupación de la contaminación del aire, es decir, la inutilidad del bono Juancito Pinto, que lo vemos como privado, pensemos como privado, como personas, como ciudadanos, requerimos que eso se convierta, entre comillas, en un problema social, en un problema global, en un problema público. ¿Ya? Pero para que se convierta en un problema público, había habido unos actores, ¿ya?, que permiten darle énfasis a esto, ¿ya? Y ustedes serían estos actores que le dan énfasis y que inclusive orientan el tema del problema. Vuelvo al ejemplo de doña María Galindo. Doña María Galindo es una activista y ella está orientando, ella dice que el problema es el Estado con su paquete, ¿ya? Y que no sirve y que no es útil o que va en contra de la libertad de las madres y que ellas en verdad podrían utilizar de mejor manera esa misma cantidad de recursos, pero ellos decidiendo qué comprar o qué adquirir de mapa, de la instancia que corresponde. Fíjense que no está planteando que el problema es la desnutrición infantil, no está planteando que el problema es el desarrollo neurológico de los niños, no está planteando la construcción de una sociedad inteligente, no está planteando aquello. Entonces, como aquí está en el texto, fíjense, si yo la drogadicción la defino como delincuencia, entonces el tema es represión. Pero si la drogadicción yo la planteo como enfermedad, entonces la respuesta es curación, sanación, medicina. Entonces, fíjense, depende cómo se plantean los temas para encontrar las soluciones correspondientes. Reconocido y formulado el problema como social, ¿eh? Entonces, una vez que de lo individual pasemos a lo social, es decir, vuelvo al tema, es decir, el problema del aire es social, o sea, fíjense que les digo, en México es imposible respirar aire, pero es imposible, ni qué decir
que sea en los países asiáticos, que sea en China, en Japón. O sea, desde antes del COVID, la gente andaba con barbijo por lo contaminado que está su aire, ¿ya? En México, en Japón, es terrible. No hemos llegado a esos grados de contaminación, pero bueno, no tenemos que llegar para tomar las medidas que se quieran tomar. Entonces, cuando el problema es social, ¿ya? El paso que viene ¿ya? Es la institucionalización, es decir, es el reconocimiento, ¿ya? De que hay una necesidad de intervención pública. Esa es la institución. Entonces, que el gobierno vaya a entender, aceptar y hacer algo específico, concreto, ¿ya? En leyes, reglamentos, programas, proyectos, ¿ya? Para resolver ese problema. Entonces, los temas que ustedes están planteando son válidos, son pertinentes. Algunos están todavía en la esfera de lo privado, otros requieren de socialización, otros discursivamente sí son problemas que se reconocen y otros ni siquiera se entiende que son problemas. Es decir, el bono Juancito Pinto no se cree que sea un problema, por ejemplo. Entonces, fíjense, hay todo un conjunto de pasos, de procesos, de lo individual a lo social, de lo social a lo institucional, ¿ya? Para que efectivamente lleguemos a formar la agenda de políticas. Con ustedes vamos a hacer una dinámica, la estoy pensando, ¿ya? Para que con ustedes, quiero ver la mejor manera, ¿ya? Estamos creando algunas metodologías para ver cuáles de sus problemas, por cuáles de los grupos están bien planteados, tienen estrategias de movilización, es decir, defienden pues su problemática y consideran pertinente de que forme parte de la agenda de políticas públicas. Fíjense, así de, entre comillas, de difícil, es que luego se institucionalice y se logren leyes, reglamentos, programas, proyectos, inversión del Estado para resolver las cosas. No están. Lo pedimos y el Estado, gentil y amoroso, nos da. No es verdad, eso no funciona. La institucionalización, dice, tiende a legitimidad tanto la formulación dada al problema como sus portavoces y promotores. Es decir, cuando el Estado reconoce el problema, entonces no solo que reconoce el problema, sino les da legitimidad, reconoce a los actores promotores de aquel problema. ¿Se dan cuenta? A las ONGs, a la iglesia, a las universidades, a las instituciones que han promovido eso, a los sindicatos, a quienes hayan promovido, ¿ya? Y entonces estos actores van a tener una posición, ¿ya? Mucho más relevante, mucho más, que les digo, privilegiada en la solución del problema. Porque claro, más o menos es la cosa así. O sea, quien llega a tener, entre comillas, la razón y la fuerza suficiente para imponer un problema, entonces también tiene la posición suficiente para ir construyendo las soluciones, ¿ya? Entonces, no es gratuito también todo este tema, ¿ya? Entonces hay otros beneficios, entre comillas, ¿ya? De los promotores del problema para estar en la construcción de la solución e inclusive en su implementación de la solución, etc. ¿Ya? Es importante que los problemas tengan la información. Es importante que los problemas hayan sido medidos, ¿ya? Cuando no hay estas cosas, es posible tener efectos negativos a largo plazo. Y bueno, del tema de la billetera móvil y el subsidio. Si en verdad no hemos logrado entender
el problema, para mí, el Estado, bien, mal, estableció que hay un problema crítico en la nutrición de los niños, ¿ya? Y por esa razón, tanto a personas asalariadas como no asalariadas, les da una subvención para aquello. Lamentablemente no conozco una estrategia real de toma de conciencia de hombres y mujeres desde adolescentes, ¿ya? Desde el colegio, de saber que la nutrición los 2 primeros años es crítica para el desarrollo intelectual de las personas. O sea, creo que no lo conocen, ¿ya? Y empiezo a regalar algo como no sé para qué sirve, o sea, en verdad no sé cómo, no estoy diciéndote que no sé cómo preparar el alimento. Eso es un elemento bien sencillo que se resuelve con recetas y programas de televisión todos los días y en un mes ya sé perfectamente para qué sirve el amaranto y la quinoa y no sé qué. Si no estoy consciente de que tiene efectos sobre el desarrollo neuronal de niños, de niñas, y tiene que ver con la capacidad intelectual que pueda tener a futuro si no he tomado conciencia de aquello. Entonces, las soluciones pueden estar encarados mal los problemas y obviamente mal las soluciones. Entonces, hay actores que dinamizan estos temas. Hay actores que se proponen ya llevar a cabo, implementar, agendar, ¿ya? Entonces ustedes serán esos actores, ¿ya? Esos actores que ahora nos traerán un tema y que nos mostrarán y nos convencerán de que debe formar parte de la agenda pública, ¿no? Entonces, todos los temas que ustedes han planteado son válidos, todos. Lo que queremos ver ahora es la capacidad que puedan tener para mostrarnos la necesidad de que ese problema, que es válido, forme parte de la gente y que el Estado, como decíamos, establezca leyes, modifique leyes que existen, establezca instituciones, establezca mecanismos, establezca formas de que eso que queremos cambiar se cambie. Les comento una anécdota de algo que me pasó en Europa. Llegué a Madrid. Tenía contratado un servicio de transporte para que me llevara a mi hotel. Y una persona muy amable, unos 50 años, en un carro, nos recoge. Y yo voy al lado del conductor. El conductor me dice, por favor, colóquese el cinturón. Y le digo, sí, claro. En verdad, en Bolivia, mi esposa maneja, yo voy a su lado y siempre, voy con el cinturón. Y entonces me comenta y me dice, mire, por ahí le incomoda. Le digo, no tengo problema, pero le explico, me dice. Estamos saliendo del aeropuerto, pero en este momento, si un policía o un guardia establece que usted no tiene el cinturón de seguridad, la multa que tengo que pagar son de 200 euros. ¿Ya? En ese momento, 200 euros eran como unos 220, 30 dólares. ¿Ya? Y me dice, hace, no sé, 5, 8 años, 10 años, salió la norma para que conductor que estuviera sin cinturón de seguridad pagara esa multa de 200 euros. Y no se imagina, fue aquí con palo. Fue así, fue a la mala. Y usted ahora va a ver que no existe ningún conductor que maneje sin cinturón, sin estar colocado su cinturón de seguridad. Fíjense. Entonces, si yo busco la seguridad en el transporte, entonces el mecanismo que he creado es la multa y es el control y todo lo demás. Y he cambiado el comportamiento. Pero claro, de eso se trata. Entonces hay actores que promueven aquello y hay respuestas del Estado que pueden ser normas, que pueden ser instituciones, que pueden ser inversiones, que pueden ser subvenciones, que pueden ser, etcétera.
¿ya? Entonces, fíjense que la política pública se puede traducir en eso, en normas, en reglamentos, en nuevas instituciones, en nuevos mecanismos, etc. Entonces, entre los agentes que tenemos, entre los actores que buscan que un tema se convierta, esté agendado, ¿ya? Tenemos los promotores de asunto, así se llama, ¿ya? Entonces, estos agentes promotores son actores sociales circunstanciales, ¿ya? Es decir, por determinada circunstancia, por determinada situación, ellos juegan un rol predominante, ¿ya? Y son los que promueven un determinado tema. Entonces, pensemos que ustedes, de una manera circunstancial, han estado en el lago Popo. Ustedes, de manera circunstancial, tienen una hermana, qué sé yo, que tiene su bebé recientemente, y lo que fuera. Y entonces toman conciencia del tema, ¿ya? Y toman conciencia que así no debería ser y que eso debería cambiar. Es decir, la contaminación del lago Popo no debería ser así. La contaminación del aire no debería ser así. El tema de los parques y los bosques, la preservación de la naturaleza debería ser real, profunda, etc. Lo que ustedes consideren pertinente, ¿no ve? Entonces, fíjense que a esto se llaman promotores de asuntos, ¿ya? Son circunstanciales, son periodistas, investigadores, académicos, ciudadanos, que van a reclamar, ¿ya? Van a reclamar, van a observar determinada situación, ¿ya? Y entonces van a buscar que esto se resuelva. En estos promotores de asuntos, los ha clasificado Cobb y Elder como ajustadores, que tienen estrategias de reclamación, los explotadores, los que crean un tema, fíjense, los que crean un tema, ¿ya? Con el fin de obtener una ganancia, ¿ya? Entonces sí hay personas que de tiempo en tiempo nos traen temas, pero es para, no es que el tema sea malo, pero están buscando una ganancia de su exposición. Hay los circunstanciales que aprovechan un evento para figurar políticamente como abanderados de la causa, ¿no? Entonces, los promotores de asuntos, hay los ajustadores, los explotadores, los circunstanciales, ¿ya? ¿Por qué hay agentes interesados en asumir todos los costos de lo que significa el promover un tema, ¿ya? Porque si estos temas son llevados a cabo, se convierten en una política pública, tienen la posibilidad de decidir la implementación, tienen la posibilidad de ser reconocidos socialmente. Entonces tienen un rédito en términos funcionales, o sea, van a estar metidos en la problemática, en sus diseños, implementación, etc. Tienen un reconocimiento social, ¿ya? Y pueden tener un reconocimiento político, ¿ya? A ver, había un juez, ¿ya? Obregón, ¿ya? Y este juez Obregón cuestionaba, siendo juez, la forma en que se manejaba la justicia, ¿ya? Y los casos de salida de delincuentes y etcétera, ¿no? O sea, hace varios años atrás. Y todo eso se hizo público, además, y fue publicitado, medios de prensa, y entrevistas, y todo lo demás, ¿no? Obviamente, cuando hubo la posibilidad de hacer la selección
de candidatos para el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, él se presentó, ¿ya? Y entonces, desde el punto de vista de la población, puede ser una persona interesante por todo lo que había denunciado y todo lo demás. Pero obviamente en el Parlamento entendieron que bueno, pues podría ser peligroso de repente para sus intereses del manejo de la justicia, ¿no? Y no fue preseleccionado, ¿no? Y entonces, luego vino en decaída toda su imagen y todo aquello. Pero fue un interesante promotor del tema justicia, del tema denuncia, ¿ya? Él planteaba sus valores, sus visiones, él planteaba de la forma que debería realizarse la política, ¿no? Y entonces los agentes promotores buscan eso, buscan incidir en cómo se debe definir la política, buscan incidir en los valores, en la forma en que debería implementarse, en los objetivos que deberían buscarse, etc. ¿Ya? Cualquiera de ustedes puede ser un agente promotor. Es cuestión de entender, ver, aprovechar los eventos, las situaciones, las condiciones. En cualquier momento tenemos increíble cantidad de situaciones que requieren de alguien que conozca, que promueva y todo lo demás. Hoy existen los famosos influencers que existen en YouTube y qué sé yo. Y que, por ejemplo, si su accionar fuera más inteligente, fuera más, no sé, pues, mucho más estructurado, ¿no ve? Es decir, podrían incidir en problemas que existen, podrían publicitarlo, darlos a conocer, promover su discusión, etcétera, sobre todo de lo que ustedes quieran, de alimentos, de animales, de casas, de viviendas, de niños, de adultos, de educación, de salud, de seguridad, de lo que quieran, ¿ya? Entonces hay un conjunto de situaciones, de eventos que los agentes promotores aprovechan dichos eventos, ya entienden que lo que se está haciendo está mal o es insuficiente de lo que debería ser esa brecha. Eso es un problema, entonces lo promueven. Entonces tenemos ahí los promotores de asuntos, ¿ya? Estos promotores de asuntos reflexionan las situaciones problemáticas. Ellos definen un objeto de discusión. Es lo que ustedes van a hacer. Van a definir el objeto y el sujeto, el qué y el quién, ¿ya? Y ellos forman y son disparadores temáticos. Ellos son los que lanzan, eso es un disparador temático, lanzan los temas a la ciudadanía, a la población, ¿ya? Para que estos tengan relevancia, estos adquieran volumen y discusión, ¿ya? Y de repente se agenda, ¿no? Entonces, el surgimiento de una situación problemática puede darse de forma inesperada, como les digo. Entonces, a ver, ¿qué les digo? Voy a hablar de cualquier cosa. Supóngase que hoy, Dios no lo permita, un bus escolar se accidenta con resultados súper graves. Y entonces, algo que obviamente estoy hablando, cualquier cosa, pondría en tela de discusión cómo es este tema de los buses, su seguridad y el manejo y la profesionalidad de los choferes y los costos y los seguros que tienen. ¿Se dan cuenta? O sea, como un hecho, cuando hay un promotor de asuntos, todo lo puede, entre comillas, empaquetar, lo puede desarrollar y lo puede agendar, y resulta que tendríamos 1 o 2 semanas y seguiríamos discutiendo sobre cuál es
deberían ser características de los vehículos, pero los seguros de salud, pero la formación de los choferes y los buses deberían tener cinturones de seguridad y no sé cuántas cosas. Y no cualquier vehículo corresponde que sea de transporte, se requiere de vehículos especiales. Fíjense, o sea, una situación que hoy no nos preocupa, no es problema porque, gracias a Dios, no ha pasado absolutamente nada. O no tenemos un caso dramático, como les menciono. Hoy ese no es un tema de discusión ni de nada, ¿no? Tenemos un segundo grupo de actores, promotores de los problemas que se llaman los empresarios políticos. Es interesante el concepto empresario. A ver, pregunta capciosa. Quiere decir pregunta entre fácil y difícil, pero que tiene sus connotaciones. Ustedes que están en el 7º semestre, con lo entendido, de administración de empresas, obviamente a estas alturas, con 3 años y medio de estar en la carrera, conocen qué es ser empresario, ¿no ve? Alguno de los 70 estudiantes capísimos y expertos que están aquí, ¿me podría decir qué es un empresario? Buen día, Alec. A ver, Wilson, permíteles que otros compañeros participen, ¿ya? Está bien, Alec. Ok. A ver, estamos privando el derecho a Derek de que se pronuncie, pero quisiera a los demás escucharlos. ¿Qué es un empresario? Por ahí, y no está mal, están agarrando su celular y están metiéndose al Google, ¿no ve? Y por ahí están buscando qué es un empresario. No está mal, pues si no conocen, tenemos que saber. ¿Qué es ser un empresario? Licenciado, Giselle. un empresario es aquel que se va a encargar de lo que es la gestión de la empresa y, bueno, también lo que conlleva a fijar objetivos, a tomar decisiones estratégicas y a asumir la responsabilidad sobre todo de la empresa, tanto de comercial, legal. Ya. A ver, en una materia que dicto que se llama Gestión Pública 2, a ver, para que quede claro. Yo les enseño, esto se llama la reinvención del gobierno, ¿ya? Y la parte inferior nos habla del espíritu empresarial en el sector público, ¿ya? Entonces nos va a hablar de lo empresarial en el sector público. Y claro, ahorita estamos hablando de políticas públicas. Estamos hablando de unos empresarios que van a promover determinadas políticas públicas. Y entonces, lo que tú me has dicho, Giselle, está bien, pero digamos que es una conceptualización, digamos, restringida. Está bien. El empresario es el que dirigirá las empresas, es el que hará la planificación estratégica, tomará las decisiones. No, está bien, correcto. Pero de repente estoy buscando un concepto que es bien bonito, que está en este libro, que se llama el entrepreneur.
De ahí había venido pues la palabra empresario. Pero eso es una pregunta capciosa. O sea, es una pregunta entre fácil y difícil, pero que tiene su complejidad. Entre comillas, es una pregunta tramposa. Entonces, de esta trampa que les estoy poniendo, ¿alguien nos puede ayudar a salir? ¿Qué será el entrepreneur? Está en francés el entrepreneur. ¿Ya? ¿Qué será el empresario? ¿Alguien se anima? Bueno, como dijo, pues lo averigüé y dice que es el individuo encargado de utilizar factores de producción, eh, materiales, recursos y asumir el riesgo para la construcción. En anteriores épocas, lo que sería creo que es el feudalismo, porque está hablando de los siervos, y entonces utiliza recursos Ok, rurales, ¿no? ok, está bien. Vamos, gracias, Giselle. Les saco de la duda y los invito a que, si pueden, bueno, es que ahí no sé cómo hacer. En mi materia y en la plataforma, en el Moodle, en Gestión Pública 2, el libro completo lo tengo compartido, ¿ya? Porque, entre comillas, lo tienen que leer, o lo tienen que leer, o lo tienen que leer, ¿ya? La reinvención del gobierno, ¿ya? El entrepreneur lo utiliza un economista. El economista es Say, ¿ya? Se escribe Say, y dice el entrepreneur, el empresario, el emprendedor y empresario, es el que lleva de los bajos rendimientos a elevados rendimientos. Entonces nos está hablando de productividad, o modernamente nos podría hablar de competitividad, ¿no ve? Y entonces, cuando se habla del gobierno empresario, escúcheme bien, del gobierno empresario, no está hablando de que hay que privatizar, y no está hablando. Sino está hablando que el espíritu empresarial debería involucrarse en el gobierno, es que el gobierno debería llevar de bajos resultados a altos resultados. ¿Se dan cuenta? No se está hablando en términos de lo que nosotros conocemos de una mejor eficiencia, mejor uso de los recursos para el logro de objetivos, y de eficacia, mejor logro de resultados, ¿ya? Y entonces nos habla Osborne y Gabor, que son los autores de este libro, nos habla del espíritu empresarial involucrado en los gobiernos, ¿ya? Entonces el empresario, ¿ya? El empresario político, fíjense, hay un término que por ahí les podría ser raro, o sea, empresario político, o sea, alguien que vende la política, alguien que comercializa la política, alguien que se dan cuenta, o sea, podríamos llegar a conceptualizaciones de repente equivocadas. Nos está hablando de personas que no son como los anteriores, que eran, entre comillas, improvisados, que eran que se presentaban y promovían cosas de una manera casual, ¿no ve? No, los empresarios son personas dedicadas a movilizar la sociedad, a llamar la atención de problemas que existen, ¿ya? Y que van a buscar algo que les he ido comentando y que se llama la rentabilidad política. Es decir, no es gratis, ¿ya? Entonces, el empresario político es un encargado de posicionar, ¿ya?, según sus intereses, y entonces ahí podríamos hablar según su ideología, según su filosofía, según su visión, ¿ya? Y va a movilizar recursos, o sea, es decir, por eso lo hace conscientemente, ¿ya? Entre comillas, permítame decirlo, es un negocio, ¿ya? Cuando hablamos de un negocio, es decir, es una actividad, es una tarea planificada que se hace de movilizar recursos, de hacer estrategias que buscan obtener una posición. O sea, él quiere posicionar un tema
pero al mismo tiempo busca posicionarse él, ¿ya? Lo pondré en los términos que ustedes entienden, para que esto quede claro. Yo tengo una excelente estudiante, muy inteligente, muy creativa, muy sensible socialmente, etc. Se llama Talita Calvimontes, ha egresado de la carrera. Y hemos discutido sus temas de tesis y todo lo demás. Está en ese proceso de encontrar. Y ella me decía así entre sus cosas, dice, en verdad, Ali, que yo quiero ser una youtuber. Y quiero tener capacidad de influencia y no sé qué y no sé cuánto. Y le digo, sí, puede ser. Pero de repente esa tu capacidad de inteligencia no debería ir un poco más allá y efectivamente trabajar y no solo difundir, no solo subir al TikTok, no sé qué, y trabajar con lo que tú crees, o sea, en los alimentos orgánicos y su posibilidad y el desarrollo del Oriente y del Beni y no sé qué y no sé cuántos. Claro, entonces fíjense, esos youtubers buscan posicionarse su imagen y tienen tantos seguidores y no sé qué, y le siguen 1 millón, 2 millones en el mundo y todo lo demás. Yo no digo que no sean importantes, pero de repente, entre comillas, hablando en serio, ¿ya? De repente debería importarnos transformar la realidad. Y entonces, de repente, el empresario político, alguien que tiene estrategias, moviliza recursos, tiene intereses, tiene conciencia, tiene valores, ¿ya? Busca obtener una posición de reconocimiento, sí, puede ser esto muy personal, pero busca que sean determinados temas, ¿ya? Definitivamente agendados por su sentimiento, por su pensamiento, por etc. Por ejemplo, yo, a ver, ayúdenme, por ahí yo estoy equivocado, denme el nombre de un hombre, mujer, joven, adulto, que hoy sea defensor de los niños. El nombre de alguien aquí en Bolivia. ¿Quién defiende a los niños? No se me ocurre. Díganme si hoy hay un hombre, mujer, joven, mayor, académico, no académico, indígena, originario, cara, blanco, lo que quiera, que defienda a los ancianos. Y etcétera. Entonces, de repente, el empresario político no es alguien que esté en el gobierno. Es alguien que busca posicionar un tema y busca posicionarse él a partir de ese tema y moviliza recursos y estrategias. Y tiene intereses, por supuesto, en el problema. Y posiblemente tiene intereses también personales para que sea reconocida su actitud y su posición y ser favorecido por los votos. Es decir, si yo conociera y entendiera que hay un hombre, una mujer así, defensora de los niños, de los adultos, no me interesaría su partido. Y si se presentara para diputado uninominal y estuviera en mi circunscripción, yo votaría por él. Porque veo en él un hombre, una mujer íntegra, que tienen interés en esa problemática que también a mí me llama la atención y me preocupa, ¿ya? Y tenemos como tercer tipo de promotores de los temas públicos para luego formar parte de las agendas políticas.
los contralores de agenda. ¿Ya? Nosotros no utilizamos el término contralor, nosotros utilizamos más el tema como controlador, ¿no? Y casi es sinónimo la palabra contralor. ¿Ya? Es importante saber quiénes controlan los espacios de inserción que permiten entender qué temas pueden ingresar y cuáles no pueden ingresar. Estos, dice en la literatura, se lo conocen como controladores de agenda, gatekeepers, para aquellos funcionarios que definen la agenda. Estos que definen la agenda de gobierno son presidentes, ministros, directores, ¿ya? Comités, ¿ya? Y ellos tienen valores e ideas de lo que entienden que debe ser la agenda, a partir de sus valores, de sus ideas, ¿ya? Entonces, por decir algo, no lo sé, pues, la defensa de la diablada, ¿no? De repente es más importante que la no matanza de las vicuñas. Estoy hablando de cualquier cosa. O el diputado que busca promover, declarar patrimonio nacional la dinamita, ¿no? Porque porque esos serán sus valores e ideas, ¿no? Nobel, creador del trinitrotolueno, de la dinamita, arrepentido de lo destructivo que era, y con toda la ganancia que obtuvo, entonces generó un premio a la literatura, al desarrollo científico, a la economía, a la física, ¿no? Y tenemos los premios Nobel. Claro, sus valores e ideas, ¿no? No estaba seguro de hacerle declarar patrimonio nacional la dinamita. Entonces los actores, los contralores de agenda, tienen sus valores, sus ideas. Fíjense, hay que escucharlos. Y de escucharlos podemos estar de acuerdo o no, ¿no? A veces, y este es un problema, que los gobiernos están prisioneros de determinados grupos o personas poderosas. Fíjense lo que dice Aguilar, que fijan los esquemas mentales. A mí me preocupan los discursos del vicepresidente, les confieso, pues estoy más que preocupado y no estoy seguro del grado de influencia que tiene el vicepresidente en la agenda pública. Es decir, cuando dice que los jóvenes no deberían ir a las universidades porque no sé qué, entonces cuando, ¿qué digo? El conjunto de rectores se reúne con el presidente y el vicepresidente y piden una mejor y mayor subvención para la educación. Si el pensamiento es que no deberían ir a la universidad y que estos no les permiten meditar y no sé qué, o que el profesional es flojo y es corrupto, medio grave la cosa, ¿no ve? Entonces, hay contralores de agenda, pero lo que deberíamos también pensar y decir que también todo es pasajero. No es verdad que sean eternos. Y también es nuestra responsabilidad hacer que estos se queden o se vayan, ¿no? Entre mayor afinidad en sus valores, ¿ya? Y de estos valores con los actores sociales, ¿ya? Es mayor posibilidad que los temas, ¿ya? que demande la sociedad con estos contralores de agendas sean posibles de hacerse. Por esa razón, ustedes verán que hay determinados movimientos sociales que demandan no sé qué, y como hay mayor afinidad entre los actores sociales y los tomadores de decisiones, es muy probable que la cosa funcione. Es muy probable que los actores que no sean afines a esto, que digo los médicos que piden medicamentos, infraestructura, no sé qué, y piden
estar dentro de la ley general del trabajo, es posible que no tengan posibilidades, a pesar que reclaman, marchen y todo lo demás, porque no hay afinidad entre estos actores y los valores, ¿ya? De los contralores de agenda, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros, es nuestro deber en este análisis académico, poder conocer la realidad. Es decir, no deberíamos ser ni ciegos, ni nada por el estilo, y desconocer la realidad y ignorar la realidad. Es decir, deberíamos conocer todas estas cosas, ¿ya? ¿Cómo se inserta, ¿ya?, un tema dentro de la agenda? Ustedes tienen temas, todavía no están dentro de la agenda, ¿ya? Y entonces dice que hay distintas clases de disparadores temáticos y hay distintos agentes iniciadores para que este proceso efectivamente logre un tema privado, se convierta en público, y este tema público se convierta en agenda, ¿ya? Entonces existen distintas acciones que dependerá de los recursos con que se cuentan, ¿ya?, para poder incorporar. Entonces tenemos una tablita, ¿ya?, que nos permite mostrar estas distintas formas de poder incorporar, de insertar determinados temas, ¿ya?, a la agenda, ¿ya?, dependiendo de los recursos con que se cuenta y también dependiendo del estado de ánimo del público. Eso es muy importante. Es decir, yo me he puesto a pensar en los temas que están eligiendo y todo lo demás, y si supiéramos marketear, por ejemplo, el tema del lago Popo, su problemática, invitamos a canales de televisión, les pagamos pasajes, les damos alimentación, hacemos unos videos, haremos qué sé yo, tenemos unos espacios, estamos en todos los noticiosos, no sé, de repente el estado de ánimo del público con todo este conocimiento sobre la situación del lago Popo, de repente generaríamos una nueva conciencia de que algo hay que hacer, ¿ya?, sobre esto, y entonces una movilización, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que estamos hablando de sociedad, estamos hablando de valores, estamos hablando de estados de ánimo, estamos hablando de comportamientos, de eso estamos hablando. No es verdad que la racionalidad, la objetividad se imponga per se, porque sí, sino hay un conjunto de condiciones y situaciones que influyen en esto, ¿ya? Entonces dice mecanismos de inserción, ¿ya? Entonces es del texto Introducción a las políticas públicas que les hemos pedido que hagan un mapa, y está basado en un texto que lo tenemos de Roth sobre políticas públicas, ¿no? Entonces dice que hay los siguientes mecanismos: hay la movilización, hay la oferta política, hay la mediatización, hay la anticipación o movilización por el centro, y hay la acción corporativista silenciosa. ¿Qué significa la movilización? Significa que existen unas bases sociales que tienen un conflicto con la autoridad, se hace una publicidad por el evento y entonces movilizamos las marchas, ¿no ve?, que se realizan, los plantones que se realizan, las demostraciones públicas de este sector que exige, que demanda a la autoridad determinadas cosas. Bueno, la otra forma de insertar unos asuntos públicos viene desde la oferta política, desde los políticos, ¿no? Los alcaldes, los candidatos a concejales, los candidatos a gobernadores, asambleístas departamentales, diputados uninominales, etcétera. Hay un conjunto de oferentes políticos que desde las organizaciones políticas buscan el apoyo de sus electores
generan una demanda social y entonces, qué sé yo, actúan de esa manera. El MAS en la campaña, la última campaña del señor Arce, por ejemplo, ofertó el bono contra la pobreza y bueno, lo entregó, pero fíjense, entonces es desde la oferta que establezco un determinado tema y determinada una oferta. La mediatización sucede cuando a partir de los medios de comunicación se maneja información, se maneja presión y se plantean problemas. Que a veces estos problemas son efímeros, son problemas que duran un tiempo, el tiempo que se publique y luego desaparecen. ¿Qué les digo? Página 7 ha publicado sobre los sueldos de los dirigentes de yacimientos de más de 40.000 bolivianos mes, más que el presidente, y que lo ganan sin trabajar. Y hay dirigentes de más de 10 años. Han habido voces para mirar, revisar la normativa y el decreto y no sé qué, pero si no se sigue, si no se continúa, esto, si no hay el actor que movilice esto, de repente se va a perder, ¿no? Pero hay una forma, como son los medios de comunicación. Hay la anticipación o movilización por el centro, ¿ya? Esto significa que en verdad promovemos el tema, generamos los temas, ¿ya? Y movilizamos para que algo se convierta en reconocimiento. No sé, el tema de hoy, el tema del aire, por ejemplo, no es un tema que angustie, creo que a nadie, pero podríamos anticiparnos a eso, al problema que significa el tema de respirar aire contaminado, ¿no? Si entendiéramos que el aire es el elemento central que permite irrigar nuestro cerebro y eso nos permite pensar de manera más clara, si entendiéramos esa conceptualización del aire de esa manera, de repente actuaríamos de otra manera. La acción corporativista silenciosa. Entonces, este es un tema de trabajo con los actores políticos. Es decir, que si somos las Bartolinas y nos reunimos con el ministro ahí en reunión y estamos demandando no sé qué, y somos los interculturales y no sé qué, y estamos hablando con el Consejo de Ministros y etcétera. Entonces, fíjense, no hay una movilización, no hay una mediatización, no hay una publicación, sino hay un proceso que se trabaja de otra manera por otros actores para sus propios propósitos, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Por favor, verifiquen la plataforma, la tarea que tienen. Veamos que tanto lo pueden hacer. Si tienen alguna consulta, mándenmela por grupo de WhatsApp y de tal manera que la respuesta o la explicación sea para todos. O también puedo utilizar el Moodle, la plataforma, para aclarar lo que tenga que aclarar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, una consulta muy pequeña. En la parte de investigación exploratoria que tenemos que hacer en el trabajo, bueno, hay 6 opciones. Bueno, no sé si tenemos que hacer todo, podemos elegir algunas, digamos. Algunas, la que consideren pertinente. Por ejemplo, podrían hacer consultas a expertos, ¿ya? Entonces, los que son de medio ambiente, por ejemplo, el licenciado Gutiérrez, creo que está en economía, es un experto en medio ambiente, ¿ya? Pero experto como tal, ¿ya? Y entonces, de repente, más que buscar la opinión de hacer un grupo focal o hacer una pequeña encuesta, de repente él nos puede pintar de una manera muy rápida y concreta la dimensión de un problema, que digo, el tema de medio ambiente, el tema de aire, el tema de bosques, el tema de contaminación minera, lo que considero pertinente. Entonces, en esa primera inicial es un primer sondeo, lo que queremos es objetivizar el problema, ¿ya? Lo que queremos, además de la publicación que podemos conseguir de prensa, que está bien, podamos de repente conseguir la opinión. Como les decía, el contrabando, yo creo que es un problema para los
las empresas, pero el contrabando creo que no es un problema para el gobierno. Nunca lo va a decir que no lo es, no lo puede decir. Entonces ahí les he mostrado, hay un artículo de prensa que habla que el contrabando es funcional al gobierno, a su política, pero para nosotros los consumidores, creo que no vemos que el contrabando sea un problema, creo, no lo sé. Entonces es adecuado hacer esta investigación preliminar, ¿ya? Que a ver, veremos qué nos arroja, qué nos da. La idea es que quiero que trabajen tanto con el Internet, sí, seguro, pero también que puedan trabajar con los actores, con las personas, con la realidad. De eso se trata. Y lo vamos a hacer paulatinamente, ¿ya? Entonces, todo esto es circular, es decir, voy a hacer una investigación y otra, y la amplío, y la complemento, y desecho cosas, incorporo cosas, o sea, es así, no es un ejercicio de matemáticas, lo resuelvo, tengo la fórmula, el proceso y terminado, no, aquí estamos hablando de realidades más complejas. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, buenos días. Buen día, Vilma. Dime. Buenos días. En la parte de contextualización, pues de nuestro tema, habíamos definido, ¿no?, en la parte de la descripción espacial hasta un distrito, pero también en el ejemplo de lo que nos mandó, dice las vendedoras del mercado o más específico. ¿Tendríamos que hacer necesariamente esto más específico, digamos, como a un sector, digamos, de vendedoras, o si no, transeúntes de la zona, tantos así? No, a ver, digamos, queremos hablar sobre el tema del reciclaje de verduras, frutas en los mercados, ¿no ve? Entonces, la primera pregunta es decir, a ver, ¿cuántos mercados venden frutas y verduras grandes y generen esto, ¿no? Entonces, pensemos en cuenta, por ejemplo, que hay ferias en la zona sur de determinados días que producen, venden verduras y frutas y generan basura. Vamos a suponer que hay 2 o 3 mercados relevantes que hacen esto, el Mercado Rodríguez, el Campo y el Lanza, por decir algo, y el de Villa Fátima. Y podríamos decir que hay unas 2 o 3 ferias que también producen esto, ¿ok? Podríamos decir de la genérica de que la cantidad de vendedoras de frutas y verduras del Mercado Rodríguez son 50, 80, 100, 200, no lo sé. Eso es contextualización. Entonces, fíjense, no es suficiente decir hay generación de basura orgánica y que se puede reciclar. Es decir, de cuánto estamos hablando, de quién estamos hablando, de dónde estamos hablando. Entonces, eso es la contextualización. Estamos a una aproximación. Ahora, como les digo, hay una tesis que han hecho sobre el tema basura orgánica del Mercado Rodríguez específicamente. Yo tomo los datos de ahí y digo, según la tesis, existen tantas vendedoras y listo. O sea, luego, cuando haga una investigación profunda, digamos, preguntaré cuántas hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita, en esta primera presentación, de esta primera aproximación a nuestro problema, tendremos una idea más o menos para tener, por ejemplo, una idea de cuánta basura se produce orgánica en La Paz. Puedo ir de repente a la empresa de recoge de basura y nos puede dar un dato aproximado. Eso es contextualización, tener datos que nos permita conocer de manera genérica el contexto. ¿De acuerdo? Ah, ya, está bien, licenciado, muchas gracias. De nada. Pues, mándenme por WhatsApp sus preguntitas y no tendré problema me siento muy, muy contento de su iniciativa, de su dinámica. Y bueno, espero que lo vean muy bien, yo estoy seguro que sí. ¿Ya? Que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.